vez, México ha empeorado en materia de energía eléctrica desde que inició la política privatizadora, donde se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares en lugar de mejorar, expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en conferencia de prensa dio a conocer lo que ha venido sucediendo en la generación de energía eléctrica, el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad y de cómo esta empresa pública ha venido debilitándose. En todo esto ha participado funcionarios y exfuncionarios del sector energético y de la Comisión Federal de Electricidad, una práctica totalmente inmoral que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. Esto lo dijo el primer mandatario. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa, para decirlo en términos modernos, exitosa, abastecía todo el mercado, se producía toda la energía eléctrica que consumíamos y ahora solo genera la mitad de lo que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados. México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica. Pagamos más en México por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Y no era así. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares. Últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos, porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Pero esos contratos que se entregaron, además de ser particulares, de ser privados, los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas, tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso. Si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de $21,000 millones a la Comisión Federal de Electricidad. A esto hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía. Y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares. Todo esto ha afectado la finanza
las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. López Obrador exhorta a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebren un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que estamos buscando al dar a conocer toda esta información? Lo que estamos buscando es que se logre en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores. Pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se va a hacer por la fuerza. Queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares en un plan de conciliación para buscar reparar el daño. Tenemos 7 ductos por los que hay que estar pagando, ductos para gas que no tienen una planta para generar, sino se dio el contrato, se obligó a la Comisión Federal de Electricidad, una de estas reguladoras que crearon después de la reforma energética, obligó a la Comisión Federal de Electricidad a contratar la compra de energía eléctrica a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas
particulares como si se estuviese recibiendo el gas. Por eso hablamos de contratos leoninos. Y por último, decir que hay un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, generar energía para cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica en nuestro país. Manuel Valdés Díaz dio a conocer el nombre de quienes han reducido a la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía SADCB que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ¿verdad? Ha sido participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy, Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido secretario de Energía y director general de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del Consejo de Administración de una empresa IEnova, que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras como Kravis Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpios. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente de Evergrid, que está vinculado a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox, consejero independiente de esta empresa Avangrid, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, es consejera e independiente y actualmente directora de Iberdrola México. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker, a través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufman, jefe de unidad de asuntos jurídicos de CENER de Felipe Calderón, es secretario y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización
apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. López Obrador reiteró que un elemento fundamental para acabar con la corrupción es separar el poder económico del poder político. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral. Eso no puede hacerse en otros países. ¿Dónde se hace? Donde se les permite. Pero México no es ya tierra de conquista. Eso se termina. Nosotros vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, desde luego con todos los pueblos del mundo, y en el caso de las relaciones comerciales, de las relaciones empresariales, vamos a cuidar mucho el origen de las empresas. Si provienen de países que se caracterizan por la honestidad, vamos a tener mayor confianza y seguridad en los acuerdos que realicemos. Pero los gobiernos que solapen a empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades en México que los gobiernos que exijan a sus empresas actuar con ética, que no fomenten la corrupción como desgraciadamente ha venido sucediendo en nuestro país. Entonces, esto era lo que queríamos informarles. Se va a dar a conocer más información, pero con propósitos de resumir, se decidió solo presentar este resumen, pero sí vamos a seguir dando información porque seguramente se va a abrir un debate nacional, ese es el propósito, sobre este tema, y nos va a dar oportunidad de ir aclarando durante todo este proceso de análisis y de reflexión que tiene que ver con el propósito de acabar con la corrupción. Y un elemento fundamental para acabar con la corrupción es separar el poder económico del poder político. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso fue lo que definió la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora, el gran cambio en México es separar poder económico de poder político, porque nos ha hecho mucho daño el que el poder económico y el poder político se alimenten y se nutran mutuamente, que haya esta mezcolanza de negocios hechos al amparo del poder público.